Buenas, soy Pablo Camogli. Seguimos con nuestra historia social e institucional argentina. Hoy con la clase 2, el inicio un poco de la clase 2, que tiene que ver con la Compañía de Jesús y los guaraníes. Y para hablar de este tema, bueno, vamos a hacerlo desde el inicio, o por lo menos desde el momento en que podemos establecer el inicio de este encuentro, de este choque de cosmovisiones que es la cosmovisión jesuítica con la cosmovisión guaraní, que es la conquista de América. Es el hecho histórico de la conquista de América es lo que va a desatar el proceso histórico que va a generar la experiencia de las misiones jesuíticas en el territorio de Misiones, Paraguay y sur de Brasil. Cuando hablamos de conquista de América, tenemos que considerar que en los últimos años, por suerte, ha cambiado un poco la concepción sobre esta fecha, el 12 de octubre. Ha dejado de ser el Día de la Raza, ha pasado a ser el Día de la Diversidad Cultural, que es una mirada mucho más amplia, más enriquecedora, es una mirada más democrática, es una mirada que además nos permite identificarnos mucho más fácilmente a todos nosotros, porque la característica central de América es el mestizaje, es la diversidad, y en ese sentido la propia provincia de Misiones también es un reflejo de todo ello. Entonces, para hablar de la conquista de América, lo que uno tiene que tomar como punto de partida es qué ocurría en América en ese momento, ¿no? En ese momento, bueno, estaban los famosos imperios americanos, que los vamos a ver a continuación, y al plantearnos en esta perspectiva, al plantearnos que el punto, el origen del estudio de la conquista de América es el contexto americano de fines del siglo XV, del 1400, lo primero que surge como idea es que tenemos que desterrar definitivamente la idea de descubrimiento, ¿no? Esta idea de descubrimiento que nosotros tenemos muy naturalizado a partir de la pedagogía impuesta por el modelo educativo en la Argentina desde el 1800 y pico, fines de 1800 a la actualidad, en los medios de comunicación, en el aprendizaje universitario, etcétera, etcétera, ha hecho que nosotros naturalizáramos la idea del descubrimiento como algo, como un concepto válido para explicar este hecho histórico, cuando la realidad es absolutamente lo contrario. Cuando Colón descubre América, América era un continente que había sido descubierto hacía miles de años por otros pueblos igual de Homo sapiens como los europeos, como lo somos nosotros actualmente, la misma especie. Ya había descubierto en distintas oleadas a lo largo de miles de años el continente americano, habían desarrollado pueblos y culturas de un gran desarrollo y conocimiento tecnológico, científico, habían domesticado las plantas, algunos animales, tenían una construcción de grandes templos, bueno, ciertas características de culturas muy evolucionadas que allá había en América cuando los europeos la están descubriendo. En América vivían entre 40 y 60 millones de personas al momento de la llegada de los descubridores, por lo tanto tenemos que desterrar no solo la idea de descubrimiento, sino fundamentalmente el concepto. Cuando hablamos de la llegada de los europeos a América, hablemos de conquista, hablemos de invasión, si queremos, hablemos de invasiones bárbaras en todo caso, porque sería hacer lo mismo que los europeos hacen cuando los invadidos son ellos, les llaman invasiones bárbaras. Cuando ellos son los que invaden, les denominan descubrimiento. Lo cual está bien desde la perspectiva europea, pero nosotros deberíamos tener una perspectiva distinta que sería la americana. Aquí nacimos, aquí vivimos, somos parte del continente americano y a los hechos históricos, los grandes procesos históricos, los tenemos que ver a partir de nuestra mirada americana. Entonces, bueno, ¿cuál era la realidad americana a fines de 1400? Bueno, había distintos pueblos y culturas mesoamericanas y andinas, que son las más conocidas. Cuando se ven estos temas, tanto a nivel escolar y un poco, por supuesto, a nivel universitario es más complejo, ¿no? Pero cuando se revisan estos temas, por lo general está la idea de que, bueno, había pueblos y culturas mesoamericanas, ¿sí? Que son sobre todo los mayas en el sur de México y buena parte de América Central, y los aztecas en lo que hoy sería México. Dos pueblos de una gran evolución, de un gran desarrollo, de un gran conocimiento del medio ambiente, y sobre todo el mundo azteca que alcanzó la conformación de un estado burocrático que sostenía un aparato militar muy importante, muy burocratizado, muy organizado, muy estructurado,
lo que demuestra también una capacidad de organización social que es de una sociedad muy desarrollada para la época. Los mayas con otras características, quizás más vinculadas con el conocimiento, habían tenido una etapa de auge un poco anterior a la de los aztecas y claramente no tenían la misma quizás preponderancia militar y fundamentalmente ni la misma organización militar como si la tuvieron los mexicas en el lago, fundadores de Tenochtitlán, en el lago de Texcoco, que es el origen de todo este pueblo azteca. Para 1492, que es cuando llega Cristóbal Colón a la zona del Caribe, el mundo azteca está pasando por una de sus recurrentes crisis. Era un imperio de reciente conformación, fruto de un largo proceso histórico de conformación de culturas y de pueblos en toda la región del Valle Central de México y toda la zona de influencia, porque los mexicas van a empezar a extenderse y a tomar cada vez más porción de territorio, llegando al sur hasta la zona de influencia de los mayas, tomando la costa del Golfo de México e inclusive llegando con su expansión hasta la costa del Pacífico, conformando una ocupación territorial que es bastante similar, como pueden ver inclusive ahí en el mapa, bastante similar a lo que hoy es México en la actualidad. Como les decía, era un pueblo que estaba en una crisis, una sociedad que estaba en una crisis por toda esta convivencia tan dificultosa que tenían los pueblos que integraban esta región. Había muchos pueblos que habían sido sometidos por los propios aztecas, por los propios mexicas, y que tenían tenían resabios así de encono con la cultura, con los emperadores, con el emperador azteca. Y bueno, esto generaba una especie de guerra civil que fue muy bien aprovechada por los españoles, Hernán Cortés, los españoles que llegan, que aprovechan un poco estas rencillas internas que habían para establecer unas primeras alianzas y toman con cierta facilidad un gran imperio como era el imperio azteca. Esto va a tener un proceso histórico similar cuando veamos el mundo incaico, ¿no? Las culturas andinas. También el imperio inca, resultado de un largo proceso histórico de conformación de distintas culturas, fundamentalmente de la montaña, del ámbito andino, pero que en su extensión y en su etapa de expansión va a llegar a abarcar otros tipos de culturas muy diversas, como culturas selváticas de las nacientes del Amazonas, o inclusive de los contrafuertes allí de la zona de Santa Cruz de la Sierra, como también pueblos de la costa del Océano Pacífico. Entonces el imperio inca lo que va a hacer es unificar bajo una misma estructura de gobierno, bajo una misma estructura muy interesante, bajo una estructura productiva de intercambio de mercaderías, tres niveles, ¿no?, altitudinales, en donde está la costa del Océano Pacífico. Hay un lugar intermedio que serían justamente estas zonas selváticas, y después por supuesto la alta montaña, ya sea la montaña o las mesetas, las llanuras de montaña, esas grandes llanuras que tiene la región, los Andes centrales, y los incas van a dominar esos tres pisos altitudinales, van a darle a todo ese espacio una estructura burocrática de gobierno, de defensa, de comunicaciones muy desarrollada, muy impresionante, y ahí es a donde van a llegar los conquistadores, ¿no? Con Pizarro en este caso, que es el que llega a la región del mundo incaico. Los incas también al momento de la conquista se encontraban en una situación de crisis debido a las luchas internas, porque en el mundo incaico funcionaba un sistema que era el de la herencia partida, por el cual cada emperador permanecía en posesión de sus territorios, inclusive después de muerto, una figura bastante particular que tiene que ver con el concepto de las huacas, de lo sagrado que tiene el mundo incaico, que es muy fuerte y que perdura inclusive hoy en día. Y esto fue generando fue el impulsor de esta expansión territorial que van a hacer los incas. Como ven en el mapa, llegan desde el sur de Mendoza en la Argentina hasta casi Colombia, pero además va a empezar a generar dificultades para el gobierno, para la organización, para la defensa, y la necesidad de que cada nuevo emperador inca tuviera que salir a conquistar nuevas tierras cada vez más lejos de su centro de actuación, que era Cusco. Este es el mapa general que solemos ver
a la hora de pensar en América al momento de la llegada de los conquistadores. Y suele olvidarse que había otra cultura americana que había desarrollado ciertos elementos de su cultura de forma muy avanzada, sobre todas las cosas el conocimiento y el vínculo con la naturaleza, que van a ser los guaraníes. Los guaraníes completan, por lo menos desde mi perspectiva, el mapa de los pueblos originarios al momento de la irrupción de los conquistadores en América. Los guaraníes que, a diferencia de los otros pueblos, no habían organizado ni una estructura gubernamental tan compleja y elaborada, y que tampoco habían alcanzado el grado de la arquitectura monumental, como si tuvieron los incas, los aztecas y los mayas. Sin embargo, habían alcanzado un conocimiento, como yo les decía, del medio ambiente, una cosmogonía, una cosmovisión tenían, que tranquilamente podríamos considerar que estaba a la par de los otros pueblos. Y en todo caso, los guaraníes, podríamos pensar que la arquitectura monumental, y esto es una hipótesis por ahora, recién la alcanza cuando aparecen los jesuitas. Cuando uno compara los templos de la época guaraní jesuítica y compara los templos que hacían los incas o los aztecas, más allá de las diferencias arquitectónicas o de los símbolos, el tamaño, la magnificencia, la monumentalidad de esas obras los equiparan en cuanto a pueblos y culturas. Los guaraníes lo hicieron de la mano de los jesuitas. Esto implicaría que quizás con su propia evolución también hubieran llegado al desarrollo de una arquitectura monumental igual que a la de las otras grandes culturas que habitaban América al momento de la irrupción de los conquistadores. Unos conquistadores que irrumpen en el escenario americano, me corro un poquito por acá, que irrumpen en el continente americano en el siglo XV, un siglo XV que va a ser el siglo de la expansión europea, ¿sí? Un siglo XV que Europa está viviendo con una gran expansión. España, en cierta medida, va a completar la recuperación de su territorio que había estado en manos de los musulmanes durante 8 siglos. Granada, Sevilla. Y bueno, y va a unificar las coronas de Castilla y Aragón. Los reyes Fernando y Isabel se van a casar, los reyes de Castilla y Aragón, y van a unificar el reino de España. Pero el que empieza la expansión europea no es España, sino que es Portugal. Portugal, encerrado en ese pedacito que tiene, abrazado por España, empieza una expansión por sobre las costas africanas. Va a llegar a Brasil, poco después que lo hace Cristóbal Colón, va a estar llegando Vasco da Gama. Entonces empieza una expansión que empiezan los portugueses sobre la costa de África y después van a llegar los españoles, Cristóbal Colón al Caribe, y después van a empezar todos los viajes alrededor del mundo, Juan Caboto, Magallanes, distintos viajeros que van haciendo toda esta vuelta alrededor del mundo. Entonces, la conquista de América se justifica y se explica a partir de la crisis que vivían los grandes imperios americanos y también a partir de la expansión europea que está teniendo aquel continente durante ese siglo. Entonces, esto es lo que va a generar la irrupción de la conquista en el continente americano, lo que se puede denominar como la alianza entre la cruz y la espada. La conquista de América la hicieron las coronas europeas que buscaban las riquezas de este continente y sobre todas las cosas la mano de obra de los originarios para hacerlos como fuerza de trabajo para generar riqueza para ellos, y de la iglesia, las iglesias que buscaban en América exactamente lo mismo que buscaban los reyes, riquezas y mano de obra para que trabajaran para ellos. Además, la cuestión de la evangelización, en donde había de todo. Algunas órdenes lo tenían más presente y otras órdenes simplemente lo usaban como una excusa para poder seguir enriqueciéndose. Y lo que nos interesa ahora es ver un poco cómo se da la conquista del Río de la Plata, que es nuestro espacio, que es el espacio en donde van a estar las misiones jesuítico-guaraníes. Tenemos las culturas originarias en América. Este es un cuadro que elaboramos para un manual Capeluz, a partir de información que tomamos de Carlos Martínez Sarazo, un gran estudioso de estas temáticas de los pueblos originarios, en donde él identifica 3 culturas para la región de lo que hoy es la República Argentina. Las culturas de la llanura, Chaco, Pampa y Patagonia,
las culturas de la montaña, que es toda la región andina, en donde hay una gran influencia de la cultura incaica, obviamente, donde se van a dar las primeras poblaciones, asentamientos originarios, pueblos más seminómades, pueblos más sedentarios, o en todo caso seminómades, en comparación a los nómades que eran los pueblos de la Pampa y la Patagonia, o seminómades también en todo caso. Y un tercer grupo que van a ser los pueblos del litoral, y la Mesopotamia, donde por supuesto están los guaraníes de nuestra región. En este otro mapa tenemos los que van a ser las primeras fundaciones de pueblos en la región. Y acá algo importante que solemos no considerar, que es que, digamos, Asunción fue la que en cierta medida originó las primeras fundaciones. Digamos, la conquista del Río de la Plata se va a dar a partir de 1536 con una expedición de Juan Díaz de Solís que va a Buenos Aires, ingresa por el estuario del Río de la Plata y fundan la ciudad de los Buenos Aires. Van a ser atacados por los pueblos originarios, posiblemente parcialidades guaraníes, que van a terminar asesinándolos y usándolos como alimento, en un ritual antropofágico que era bastante común en la cultura guaranítica, o era parte de la cultura guaranítica. De esa expedición va a salir un grupo que va a terminar fundando la ciudad de Asunción, actual capital del Paraguay, Asunción del Paraguay, que es donde sí se van a poder instalar los españoles. Ya vamos a ver cuál va a ser el vínculo que van a tener con los guaraníes en esta primera etapa. Y desde Asunción se van a ir haciendo el resto de las fundaciones. Buenos Aires va a ser abandonada y va a ser refundada en 1580, justamente a partir de una expedición que parte desde Asunción del Paraguay. También desde Asunción se va a fundar Corrientes y Santa Fe, en todo lo que hoy es el litoral del Río de la Plata, o ciudades importantes de nuestra Argentina, que fueron fundadas justamente desde Asunción. Y vinculado con el espacio habitado por los guaraníes, desde Asunción se van a fundar dos pueblos, con la idea de tener a los originarios como trabajadores bajo el sistema de la encomienda, que ya explicaremos en su momento. Por un lado, Ciudad Real, casi allí en la costa del río Paraná, y Villarrica, que va a tener distintas fundaciones a lo largo del tiempo a partir de los conflictos que se irán dando justamente en esta región, en el límite del río Paraná, entre el espacio y la conquista portuguesa que viene desde San Pablo, Río de Janeiro, y la conquista española que viene desde Asunción y que va a tener con la segunda fundación de Buenos Aires otro punto de anclaje bastante fuerte en la región. En todo este contexto, ¿quiénes aparecen? Los que aparecen son las órdenes religiosas, que van acompañando a los conquistadores armados en la fundación de pueblos, y fundamentalmente actuando en muchos casos como vínculo con los pueblos originarios. Una de esas experiencias muy particular va a ser la que van a tener los jesuitas con los guaraníes en la región de las Misiones. Pero eso lo veremos más adelante. Muchas gracias por su atención.